Hello, Hola Viole, ¿cómo estás? Pati. Tanto tiempo. Bienvenida a tu episodio de estreno de Muchas gracias. la temporada de Compartiendo Vino. Muchas gracias. Vino, salud. Bueno, yo no tomo, así que tengo agua, pero bueno, no es lo mismo. Salud. Salud. Bueno, pues este episodio de estreno tiene mucha información. La verdad es que dije, no, mejor me voy a ir por pasos y le voy a decir a Pati que nos vayamos por cada uno de los pasos del tema, ¿no? Es un tema que curiosamente, fíjate que empezamos mucho a cerrar con ese tema la temporada pasada. En el tiempo que estuvimos de vacaciones, se estuvieron apareciendo en lo personal muchas de esas situaciones, ¿no? De cómo cambiar ciertas cosas, de cómo generar qué es mío, qué no es mío. Estoy estudiando la formación contigo y hay uno de los módulos me dejó así como que en shock, que me rompió la cabeza, como dicen aquí, porque dije, wow, o sea, ni siquiera he decidido nada mío, o sea, he decidido, o sea, ¿qué es mío? Y lo que estábamos platicando con Gabriel la última vez que vino, y le dije, amigo, pues, ¿qué es mío? ¿Qué decisión he tomado? Nada, o sea, creo que nada. Entonces, pues está muy bueno. También Daniel Curvelo platicó en su anterior episodio. Entonces, Sí. pues algo por algo es. Como siempre decimos, las cosas no suceden por casualidad. Entonces, Sí. Pati, pues bienvenida a tu al segundo episodio de Compartiendo Vivo, pero a tu episodio de estreno de esta segunda temporada. De este año. Bueno, muchas gracias, Viole, muchas gracias. Bueno, sí, tal cual como estás diciendo, ¿no? Pensé en hablar de este tema porque es un tema que normalmente no lo tenemos en cuenta, no le damos demasiada trascendencia y tal cual dijiste vos, uno cree que va por la vida de manera totalmente libre, que uno ha elegido, ha decidido, ¿no es cierto? Muchas cosas y no se da cuenta que todo lo que pasa en una primera instancia en la vida de uno y a veces si uno no hace un trabajo terapéutico durante toda la vida, es como si fuera el resultado de la forma en que nosotros hemos sido mirados. Acá yo digamos, lo dividí como si fuera en tres aspectos que quiero como compartir con ustedes hoy, que es, primero, tres miradas diferentes, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Una mirada, la más importante, la que una sería la mirada que nos moldea, la mirada que nos construye, que claramente estamos hablando de la mirada paterna y materna, ¿no es cierto?, que es nuestra primera referencia con el mundo y la primera construcción de nuestra identidad. Vamos a hablar primero de esa, ¿no? Vos pensá, Viole, que nosotros nacemos en un entorno X donde están esos padres que a su vez vienen con una serie de conflictos, entonces nos van a mirar de una cierta manera, justamente a través de los lentes simbólicos de sus propios conflictos irresueltos la mayor parte de las veces. Entonces, nos van a como si fuera a situar a nosotros en un lugar energético que va a determinar una autopercepción. Va a determinar que yo crea que soy eso que mis padres miran. A ver, mis padres me pueden mirar, si tengo suerte, de una manera valorativa, de una manera apreciativa, amorosa, cordial, que me estimule a tener confianza en mí, o por sus conflictos, como decimos, me pueden llegar a mirar con una mirada de rechazo, de rabia, de odio, de no haberme querido tener, de hacerme sentir que soy una persona que no valgo, que no sirvo. A veces esto está en el discurso hasta explícitamente dicho por nuestros padres, ¿no? No servís para nada, nunca vas a llegar a nada en la vida, no te da la cabeza, ¿no? Por algunas de las cosas que uno ha escuchado en las consultas durante todos los años que uno ha ido atendiendo. Entonces, esto va haciendo, Viole, que nosotros justamente vayamos con, esta es la mirada que nos construye, y nos construye a futuro, porque nos sitúa, como te digo, en un lugar energético donde nos autopercibimos de una cierta forma. Me autopercibo valiosa o me autopercibo inútil, me autopercibo una persona que tiene derecho a merecer lo bueno, digamos, o una persona que no merece nada. Es decir, es como si uno tallara
una figura en madera o como un alfarero que moldeara una arcilla. Nos construyen así y salimos al mundo con esa percepción y como si fuera con una falsa identidad construida en base a esos conflictos. Entonces, ¿somos de verdad nosotros? Eso que sale de la historia familiar, ese personaje que nos ponemos en el hombro, esa identidad que nuestros padres dicen que nosotros somos, ¿somos de verdad nosotros? No. Somos el resultado de ese entorno familiar, porque una misma persona, Viole, si hubiera sido criada por otras personas, saldría de otra forma, tendría otra percepción, tendría otra identidad, tendría otras creencias y claramente también actuaría de manera simbólica otro personaje. Entonces, claramente es importante saber que cuando nosotros salimos de la historia familiar diciendo yo soy esto, yo soy así, puedo ciertas cosas, y con todo un sistema de creencias instalado que además consideramos como propio, Viole, ¿sí? Porque terminamos comprándonos esa mirada. Y nuestra percepción de nosotros mismos está determinada por esa mirada paterna y materna, que por supuesto, como digo, es la mirada que nos construye. Entonces, vos fíjate que así con esa información que nosotros salimos, resultado de todo esto, vamos a empezar a establecer vínculos con el entorno, vamos a empezar a vivir ciertos conflictos y ciertas experiencias que son, por supuesto, la consecuencia de esa información que nosotros traemos. Nosotros no vivimos vínculos por casualidad, no atravesamos experiencias por casualidad, no resonamos con personas por casualidad, sino que todo va sucediendo en esta conciencia cuántica que nosotros afortunadamente estamos empezando a tener en base a la información que yo traigo internamente de mi historia y de la construcción de esa identidad determinada por la mirada materna y la mirada paterna. Después, ¿qué pasa, Viole? Que yo salgo al mundo con esa impronta emocional interna que ahí, a ver, se produce también ahí como, digamos, un quiebre en lo que sería mi autoestima, mi posibilidad de ser yo, porque esa mirada, todos la conocemos, ha determinado que yo en algunos momentos pueda ser yo y en otros momentos, por miedo a la desaprobación, no pueda ser yo. Entonces ahí también empezamos a negociar necesidades profundas que tenemos, porque si hacemos ciertas cosas hay una mirada crítica, hay una mirada enjuiciadora, en cambio si hacemos otras cosas somos aprobados. Entonces ahí empezamos a desconfiar de lo que nosotros sentimos, se empieza a producir esto que yo le llamo el quiebre de la autoestima, el primer quiebre de nuestra autoestima. O sea, esta dificultad para de verdad ser yo, escuchar lo que yo necesito y actuar en consecuencia, ¿no? La famosa coherencia, tan difícil de lograr, ¿no? El desafío para todos nosotros. Después de todo esto, les pasa que salimos al mundo exterior y vamos a salir como si fuera a reeditar energéticamente ese lugar, pero ahora con otras personas, en otro escenario. Vamos a dar un ejemplo. Si yo salí como una persona sumisa y desvalorizada de mi historia familiar, construida por esa mirada materna y paterna, ¿qué va a pasar? Que voy a alinear, por una cuestión de resonancia, de vibración, personas que me mantengan en ese lugar. Entonces me voy a encontrar una relación de pareja, casualmente, que me mantenga en un lugar de sumisión y desvalorización. Entonces vamos a ir a reeditar esa primera mirada, se va a ir reeditando por la vida tantas veces, o sea, el lugar en el que esa mirada me pone, ¿no? Se va a ir repitiendo tantas veces en mi vida como sea necesario hasta que yo me dé cuenta qué me está queriendo decir esto y para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, ¿no? Una pregunta muy interesante cuando uno está como si fuera intentando hacer un proceso de conciencia. Después fíjate, Viole, que hay como si fuera otra mirada que le podríamos llamar la mirada que nos rescata en una primera instancia de esa inconsciencia o de esa automatización primera, que sería, ¿viste? Cuando hay personas que ven en nosotros recursos que nosotros no vemos, que alguien te dice, uy, qué bien que haces esto, qué condición tenés para esto, cómo me gustaría ser como vos en esto, y uno los mira como diciendo, ¿de quién estás hablando? Uno no se reconoce, claro, a todos nos ha pasado esto, ¿no? Como que la mirada de los otros, que ahora es una mirada valorativa, me dice, pero vos tenés esto, vos haces bien esto, vos sos buenísima en esto. Y uno a veces hasta, incluso por esa impronta anterior que trae de desvalorización, hasta lo rechaza. No, a vos te parece, no, fue casualidad, no, en realidad yo no, me salió esa vez, pero en realidad yo no soy así.
O sea, lo que otro ve, que sabemos perfectamente, Viole, también que lo que ven los otros, cuando uno está en un rol de observador, ve muchísimas cosas que cuando está siendo protagonista de los procesos, absolutamente no ve. Entonces, fíjate cómo esa mirada del exterior también es importante tomarla cuando es esta mirada apreciativa y entra en confrontación con la creencia negativa que nosotros tenemos sobre nosotros. Suponete que yo creo que soy una persona que nunca puedo tomar decisiones. Y de pronto viene alguien y me dice, che, qué bien decidiste esto, qué bien que actuaste acá. Entonces se produce como un cortocircuito entre lo que yo creo que soy y me digo, yo soy una persona que no sé tomar decisiones, y una decisión importante o una acción importante que tomé casi de manera naturalizada. ¿De dónde salen, Viole, estos recursos que los demás ven y yo no veo? Recursos porque me refiero a todas las partes positivas. Recursos como cosa positiva que yo tengo para usar como herramienta. Salen justamente, Viole, de las historias familiares difíciles y complejas que hacen que nosotros necesitemos como activar mecanismos adaptativos o mecanismos de supervivencia para poder sortear justamente los obstáculos de esas historias complejas. Entonces se van activando esos recursos de manera como natural e instintiva, sin que nosotros tengamos la conciencia de que eso está sucediendo. O sea, como un mecanismo de supervivencia. Por ejemplo, suponete en una historia de abandono o de rechazo o de soledad en mi infancia, ¿y qué activé yo para sobrevivir? La capacidad de decidir sola, tomar decisiones, arreglarme conmigo misma, ir a buscar adentro lo que necesito, porque acá no hay nadie. Entonces voy buscando internamente en mí los recursos o las capacidades que todos, absolutamente todos tenemos, pero a veces no se activan, Viole, porque, o porque no es necesario, o porque seguimos creyendo toda la vida que no las tenemos, ¿no es cierto? Y después, fíjate, Viole, que hay una tercera mirada, pero ahora no es la mirada de los otros, sino que sería nuestra propia mirada. Me pareció interesante plantearlo desde este lugar. En esta concepción cuántica de la que hemos hablado muchas veces en estos episodios, y que como, digamos, sustento tendría esta conciencia de que todo lo que nosotros vemos tiene que ver con nosotros, y que si yo veo algo en el exterior, algo resuena en mí de eso que yo estoy viendo. Entonces, desde este lugar, podemos pensar que nuestra mirada hacia los otros nos va a permitir en esa interacción con los otros y en los conflictos que se generen, encontrarme a mí, descubrirme a mí. Por eso siempre decimos que los vínculos son el mejor escenario para encontrarnos con nosotros mismos. Primero, para ir a vivir los conflictos que traemos de nuestra historia, de nuestro personaje, de esa impronta primera, y además para enfrentarnos con nuestros propios conflictos, porque hemos estado acostumbrados a que sufrimos porque el otro actúa de esta forma, ¿no? Esto también lo hemos charlado muchas veces. Esta cuestión de la separación, ¿no? De que el otro es el culpable, de que yo me sienta mal, de que el otro me hace vivir ciertas cosas y que si el otro cambia yo me siento bien. Si nosotros podemos tener una mirada que capitalice un proceso de conciencia, Viole, el otro va a ser el instrumento perfecto para que yo me encuentre conmigo, ¿no? Como esta frase que dice Enrique Corbera, que siempre nos encontramos frente a nosotros mismos. Entonces, si nosotros tenemos esta conciencia, Viole, claro, fíjate, si tenemos esta conciencia de que me encuentro otro que me hace vivir un conflicto horrible, y yo me enojo y tengo un montón de emociones contra esa persona a la que responsabilizo de que me haga sentir mal. Entonces, la pregunta inteligente, la pregunta consciente sería que yo pueda mirar esto entendiendo que ahí hay algo que me tiene que traer de regreso a mí. Que si el otro me está haciendo vivir, lo digo así, desde palabras que serían del ego, me está haciendo vivir, me está mostrando algo que es mío. Entonces, lo que yo miro en el otro es mío, tengo que volver a mí. Esta es la proyección de la sombra de la cual hablaba Carl Jung, ¿no es cierto? Es imposible para nosotros, en general, vernos a nosotros mismos. Entonces, están los otros justamente que nos van a hacer el favor, vamos a decirlo de esta manera, de mostrarnos nuestros conflictos, de enfrentarnos con nuestra sombra. ¿Cómo podríamos darnos cuenta nosotros a dónde está nuestra sombra o qué es lo que estamos proyectando? Todas aquellas cosas, Viole, que nosotros critiquemos en otra persona. Todas las cosas que nos enojen, las cosas que nos irriten. ¿Viste cuando a veces decimos,
acá en Argentina decimos una palabra que es me revienta, que es que me molesta mucho, lo que hace esta persona. Cuando a mí me molesta mucho, mucho algo que veo, es mío. Y el otro me está haciendo el favor de mostrármelo. Entonces, si yo desde mi mirada puedo ser consciente, esta sería una mirada, Viole, que ya nos pararía como si fuera en un lugar evolutivo muy interesante, ¿no? Saber que no es el otro, más allá de que, por supuesto, muchas veces los otros se manejan de manera incorrecta y los demás tienen actitudes que no corresponden. No es que estamos justificando que todo es mío y entonces nadie hace ninguna cosa mal, ¿no es cierto? Pero hay dos partes en esto. Una, la que hace el otro, que puede ser incorrecta desde muchos lugares y me puede dañar a mí, pero si mi mirada me trae de regreso a mí, sabiendo que eso que me está mostrando es para que yo me vea a mí mismo y justamente ¿qué pueda hacer? Trascender ese personaje que yo creo que soy, que fue el personaje automatizado con el que a lo mejor Viole estuve toda la vida funcionando. Por eso vuelvo a lo que decías al principio. Hasta que uno no hace realmente un trabajo de observación y con esta conciencia de entender que todo lo que viví fue para conocerme, que a ver, puedo haberme quedado en un lugar de víctima, ay, no sabes la historia terrible que tuve, me pasó 3 veces lo mismo, qué mala gente que me encontré, puedo quedarme también en ese lugar de víctima, o puedo haber capitalizado y usar el aprendizaje de las distintas experiencias para entender que yo funcioné así con esta persona y permití lo que permití, porque yo vengo trayendo una información. Entonces el otro me va a hacer de espejo de mostrarme esa información que yo traigo. Por eso fíjate cuántas miradas distintas e importantes hay en la articulación de nuestra vida y de nuestros mecanismos. Primero la mirada materna y paterna, como decimos, después la mirada valorativa de los que ven nuestros recursos que nosotros no vemos y a veces hasta rechazamos. Y después mi propia mirada, cuando decido como hacerme responsable de mi propia vida, tomar las riendas de mis procesos y ser lo suficientemente honesta para saber que siempre lo que está pasando tiene que ver conmigo y si me siento mal con la situación, hay algo que yo tengo que modificar, ¿no? Y dejar de mirar al exterior. Por eso esta frase de Corbera me parece maravillosa, ¿no? Siempre nos encontramos frente a nosotros mismos. Como que hasta, dicen que hasta no hay otro, ¿no es cierto? Ya en un lugar mucho más como espiritual o elevado o filosófico, como le queramos llamar, como que no hay otro, que siempre soy yo. Entonces imagínate, Viole, esto creo que lo hemos charlado en algún episodio, esto para nuestro ego es un estrés máximo, porque el ego necesita culpar a los demás, que los demás sean responsables de que yo estoy mal, que los demás cambien. Entonces, si yo soy la única responsable, vamos a decirlo de esta forma, de todo aquello que veo y me molesta y me hace ruido, como decimos acá, de que la única opción interesante y valiosa es volver a mí, bueno, la cuestión cambia sustancialmente, porque entonces mi mirada hacia los demás, que yo puedo reconocer en ellos mi sombra, mis cosas a trabajar, porque también es importante esto, Viole, a veces cuando uno dice, no, yo no soy como esa persona, nos cuesta mucho a nosotros reconocer nuestra sombra. ¿Por qué? Porque normalmente la sombra, por definición, es un concepto que lo que significa es esto, que yo pongo en otras personas, o mejor dicho, rechazo de mí ciertos aspectos que considero enjuiciables, negativos, que merman mi imagen. Entonces yo digo, no, yo no soy así, yo no soy de esta forma. Entonces niego esos aspectos, o sea, los tengo no trabajados claramente. Entonces nuestra mente hace un mecanismo de proyección. Entonces, están ahí afuera, miralas, son tuyas, ¿no? Así uno puede tener como esta ida y vuelta del otro hacia mí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esta mirada mía hacia los otros, si yo estoy con una conciencia cuántica y con una conciencia de que a través, gracias al otro, puedo trascender mis imposibilidades, mis obstáculos, mis bloqueos, mis creencias falsas, mi personaje automatizado, etc. Bueno, nos paramos en un lugar realmente muy distinto, Viole, ¿no es cierto? Totalmente. De hecho, hablando, bueno, es que casi todo es personal, ¿no? Gracias a Dios he tenido muchas experiencias en mi vida.
Hace poco, fíjate, curiosamente en la formación de yoga que estaba tomando, tuve esa parte de una confrontación con una persona que típica, ¿no? Como dicen allá me revienta, a mí aquí me causaba conflicto. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué me causa conflicto? ¿Por qué me causa conflicto? No encontraba. Yo sabía que era mío, obviamente, pero no encontraba dónde. Tal que para no hacer cuento muy largo, un día en la mañana hay una situación donde tengo que llevarme a mis hijas a que tomaran clase de yoga, y al estar en la clase y estar en el entorno donde yo estaba viviendo esa situación, me di cuenta que lo único que hacía esta chica era que me estaba reflejando a mi hija, mi relación con mi hija. Entonces para mí fue como cuando vi, o sea, cuando lo hice consciente que yo vi, en este caso, adorada L, ella sabe quién es, yo dije, ya sé de dónde es, o sea, pude verlo, pero en un principio estaba como yo, como que en el loop que dicen de estar, no, pero por esto, es que ella no hace esto, es que ella aquello, es que este, el otro, y yo, ¿no? Cuando lo veo, pues me doy cuenta, y de hecho le dije al cierre del retiro, le dije, tú y me representaste algo con lo que yo empecé a trabajar mucho este año, y te lo agradezco, y gracias, y al final terminamos súper bien, o sea, me encanta la relación que terminamos al final, la plática que empezamos a tener, pero al final del día lo único que estaba mostrándome era esa situación con mi hija mayor. Entonces, pues para mí fue un regalo, ya lo puedo ver, pero si hace 3 años me hubiera pasado, a mí me quedo, y es que ella tiene la culpa, y es que ella es muy así, y así pasa esa parte. Gracias a Dios tuve lo que viene siendo aquí, la autopercepción de verlo, pero ¿cuántas veces pues perdemos amistades porque realmente esa persona nos está reflejando tal vez algo anterior y preferimos dejarle de hablar, o tal vez vemos en algunas parejas situaciones que tuvieron que ver con nuestra imagen? No nos vemos, yo creo que el mejor espejo es la pareja, porque al final del día no siempre nos va a estar mostrando aquello que no tenemos sanado desde papás, desde mamá, desde papá, de que son los primeros amores. Entonces, sí es muy, muy latente eso. Y a partir de aquí, y ahí es donde viene la pregunta del dice, con los ojos de quién nos miramos, ya dijimos que papá, pero cuando empezamos a hacer la autopercepción, Pati, que nos empezamos a ver nosotros mismos, que empezamos a hacer la introspección, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo dar ese salto? Ya lo vimos, ya sabemos que la otra persona no nos, pero ¿por qué a veces aún así no salimos de esa parte? Bueno, Viole, porque pensá que hemos estado toda la vida como fijados en un cierto lugar y no es fácil hacer este paso, que vos lo decís, ya nos hemos dado cuenta. A ver, el hecho de darse cuenta y reconocer esto es el gran paso, ¿no es cierto? Quiero decir algo de lo que dijiste antes de seguir con esto, que hay una frase que dice que todo encuentro en la vida es un reencuentro. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque claramente esto que te pasó con esta persona que estás contando, bueno, te trajo una información que vos tenías que ver, que al estar como protagonista en el vínculo con tu hija, con eso, uno cuando está como protagonista no ve de manera objetiva. En cambio, la vida te lo mostró con otra persona que te puso enfrente. Entonces te reencontraste con un conflicto que ya tenías o con un vínculo que ya tenías, que también es interesante saber cuando nosotros miramos en busca de soluciones en nuestra vida, saber que con los hijos, justamente los hijos, nos vienen a mostrar nuestros propios conflictos. Entonces muchas veces pensamos que es el hijo el que tiene el problema, el hijo el que tiene la dificultad, el hijo al que vamos a mandar al psicólogo, el hijo el que tiene... Y en realidad nos están, o sea, actúan por nosotros nuestros conflictos, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que para poder verlo pasó esto, tuviste que encontrar otra persona, ¿no? Y al final, como vos estabas con esta apertura y esta conciencia de que las cosas no son casuales y que a mí no me hace ruido esta situación con esta persona por casualidad, sino que yo traigo algo a resolver, perfecto, ahí lo pudiste como capitalizar. Pero muchas veces, Viole, nos salimos, tal cual decís vos,
o cortamos vínculos o terminamos parejas porque no estamos entendiendo el mensaje. Entonces, por eso te decía que esta mirada nuestra hacia el exterior, donde realmente podemos tomar las riendas y darnos cuenta, o sea, descifrar el mensaje que la otra persona o el vínculo o la situación nos está devolviendo a nosotros, esto requiere como un alto grado de autoobservación, de intentar dejar el ego de lado, de tener la humildad de darnos cuenta que todos tenemos muchísimas cosas para resolver. Y cuando creemos que hemos resuelto una o hemos resuelto, aparece otra y aparece otra. Y los procesos nunca se terminan. Afortunadamente, ¿no? Porque uno va supuestamente en esto como cambiando y evolucionando, ¿no? Entonces, me preguntaste con los ojos de quién nos miramos. Y bueno, al principio nos miramos, hasta que hacemos un trabajo consciente, Viole, nos miramos con los mismos ojos que nos han mirado nuestros padres. Esto es así, podemos tener 40 años, 50 años, 60 años, y si no hemos hecho un trabajo de introspección, de autoobservación, de salirnos de nosotros para mirarnos de afuera, poder activar este ojo observador y todo esto, nos seguimos, no, es como que nos compramos la mirada paterna y la mirada materna. Y a veces nuestra madre y nuestro padre ya se murieron, ya no están ni siquiera en este plano, y nosotros ya nos seguimos mirando con la misma mirada de desvalorización que nos miraron los otros, cuando ya ni siquiera están. ¿Por qué? Y porque yo me la creí, esa mirada, y la confundí con mi identidad. Entonces, si uno no hace en algún momento algún tipo de proceso, o realmente, a ver qué pasa, Viole, muchas veces, ¿por qué hacemos estos procesos a veces? ¿Por qué empezamos a hacer estos procesos de conciencia o estos intentos de evolucionar y trascender la información? Porque a veces nos empiezan a pasar cosas muy complejas, o tenemos mucho sufrimiento, o realmente nos empezamos a sentir muy incómodos con ciertas situaciones. Entonces, tenemos estas dos opciones que las hemos hablado muchas veces, ¿no? Quedarnos en víctimas de lo que sucede o preguntarme para qué estoy viviendo esto y qué es lo que yo tengo que ver, y esta incomodidad, esta enfermedad, este malestar, este vínculo complejo, este accidente, esta situación de colapso, tocar fondo, como decimos acá, bueno, ¿para qué lo estoy viviendo? Se convierten en grandes oportunidades, grandes puertas, Viole, para realmente poder empezar a trascender ese personaje automatizado que está enmarcado en un sistema de creencias que nunca elegimos, en un personaje falso confundido con la identidad y que tiene además una serie de limitaciones, obstáculos, imposibilidades, supuestas incapacidades, todas derivadas de una serie de creencias falsas sobre mí. ¿Te das cuenta? Yo tengo que aceptar que este año que acaba de pasar y un poco de lo que lleva esto, mi educación siempre fue levantarme temprano, 5 de la mañana, para ir a trabajar o ir a la escuela o lo que sea, ¿no? Este año me fui a lo otro extremo. Dije, bueno, como he pasado 41 años levantándome a las 5 de la mañana para ponerme a trabajar, ahora trato de pasarme el tiempo lo más que pueda como para poder balancear, porque no te miento, Pati, o sea, yo aún enferma, cuando estaba con mi proceso de cáncer, era a las 5 de la mañana y yo abrí el ojo y me decía, y tengo que ir a trabajar, o me tengo que, pero yo decía, oye, pero estás enferma, vuélvete a dormir, pero era en automático, o sea, ahorita estoy haciendo eso para desprogramar mi cerebro y me ha costado de los 365 días que ha pasado atrás de este año, realmente no despertarme a las 5 de la mañana con esa, me tengo que ir a trabajar. Sí. Claro, Viole, pensá que esto que vos decís, bueno, forma parte también del discurso interno que nuestra mente tiene ya adquirido como propio, ¿no es cierto? Vos sabés muy bien que el discurso interior es como la base de datos sobre la cual nuestra vida transcurre, ¿no es cierto? Esa base de datos se ha ido llenando por la historia familiar que hemos tenido, por esas creencias, por cómo nos han mirado, y hay una serie de informaciones ahí que van haciendo, digamos que yo voy actuando y voy viviendo y voy obedeciendo, como si fueran órdenes hipnóticas que están ahí, que yo no las discuto, no las cuestiono, las obedezco. Sí. Entonces, claro, fíjate que es un discurso interno que tiene una serie de ítems que vos tenés que cumplir.
que a veces pueden haber sido también mandatos explícitos de tu familia, ¿no? Acá hay que ser responsable, las cosas hay que hacerlas bien, y hay que levantarse temprano porque trabajar es lo más importante de la vida. Entonces, yo tengo esa información en mi cabeza y la voy a obedecer a rajatabla hasta que, a lo mejor en algún momento, como decís vos, diga, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo que hacer esto? Ese es un momento maravilloso cuando esto sucede, cuando podemos como detener el tren y ponernos a mirar qué carga estábamos llevando, qué información estábamos llevando. Porque si no, lo que hacemos, Viole, en la vida es obedecer la información automatizada que nunca elegimos. Claro. Y creemos que somos tan libres y que elegimos cierta cosa o que elegimos tal carrera. Hemos hablado también, ¿no? Como las carreras y las profesiones están totalmente determinadas por la historia familiar y que son compensaciones o reparaciones de nuestros propios sufrimientos. Entonces, es tan importante esto de poder frenar la automatización, porque la mirada esa que nos ha construido es una mirada automatizada, que nos ha automatizado a nosotros en una serie de creencias sobre nosotros que no son reales. ¿Somos verdaderamente lo que nuestros padres miraron? ¿Lo que nuestros padres creyeron que nosotros éramos? No. Somos el resultado de su forma de mirarnos. Entonces, si a mí me hubieran dicho que yo soy una persona que soy indecisa, que nunca puedo hacer cosas importantes en la vida, que yo me lo creí. ¿Soy realmente eso? Claro que no lo soy. Claro. Entonces, tenemos que saber que estamos todos absolutamente determinados por esas miradas primeras y que es muy interesante cuando uno puede como frenar ese automatismo para empezar a estar consciente. Y como también hemos dicho, Viole, muchas veces aprendemos, y en el mejor de los casos aprendemos, a través de situaciones dolorosas y conflictivas, ¿no es cierto? No siempre tampoco, no es que siempre aprendemos del dolor, pero sería como muy interesante que uno pueda aprender desde la conciencia, aprender porque aprendo a observar, porque estoy mirando, porque me estoy distanciando de mí para poder verme. Que esta es una condición, Viole, que tenemos los seres humanos y que los animales no lo tienen, ¿no? Entonces, tenemos esta capacidad de objetivarnos, digamos, de sacarnos fuera de nuestro foco emocional interno, sentarnos como si fuera como un observador que nos mira. Y que mira, esa historia, esa forma en que me han mirado, ese personaje que me han adjudicado y que yo tan bien he representado a lo largo de la vida. Entonces, cuando uno puede distanciarse de eso y puede ver, y sobre todo, Viole, ¿qué es lo que puede ver? Las consecuencias que todo eso ha tenido en mi realidad. Porque la mayor parte de nosotros ha tenido en su realidad muchas consecuencias que no hubiera deseado que estuvieran. Entonces, ¿por qué sale eso? Si se supone que nosotros con nuestra mente manejamos todo Así y que es. todo depende de nuestras decisiones. Claro. Entonces, ¿por qué vivo situaciones que no quiero? ¿Por qué estoy en un vínculo doloroso? ¿Por qué estoy en un trabajo que me están maltratando? ¿Por qué mi pareja me abandona? Si yo puedo elegir y decidir todo. ¿Por qué no estoy eligiendo ni decidiendo nada? Estoy viviendo la información que traigo de mis propios conflictos de manera totalmente automatizada. Claro. Cuéntame, Y después de eso, Pati, vamos a tener que hacer una charla de lo que pasa en el proceso, que cuando empieces ya a tomar las decisiones y a decir, ok, ya me quedé después de las 5 de la mañana. La culpa que viene en ese inter, porque te pasa una culpa, pero cuando ya empiezas como que a soltar la culpa y que empiezas a decidir hacer las cosas diferentes, como ahora el sistema externo, hablando ya no de la familia, el externo, igual te quiere volver a absorber y hacer las cosas como dice el grupo. Si tú estás aquí es porque vienes a esto, o sea, toda esa parte que viene posterior a esto, ¿no? Que también es un siguiente camino del guerrero, ¿no? Exactamente, Viole, exactamente. El otro día, justo en una columna de radio que tengo todas las semanas, hablamos de esto, ¿no? De el costo de cambiar. Cambiar tiene un costo, ¿no? Eso va a ser nuestro próximo live. Voy a mandar aquí saludos. Está Najata Terapias. Hola, Pati y Violeta. Nos da Sergio Barreiro, nuestro nuevo astrónomo integrado aquí en Jugo de Naranja y Fresas. Marisol Greg dice: hola, Patricia y Violeta. Con estos patrones nos fuimos educando. Estamos a tiempo de poder ir trabajando para poder cambiar.
justamente dices en el clavo, Marisol, totalmente de acuerdo. Ya en el momento que uno ya hace una conciencia de que qué estoy haciendo, o esto me está haciendo feliz, o en qué momento dejé de hacer lo que me hacía feliz para volverme al sistema, es cuando todavía nos damos a tiempo de hacer las cosas, ¿no? Y que la vida no nos estampe con, ya sea con un accidente, con un choque, con una enfermedad, con una pérdida, cosas que así suele ser la metáfora de esta vida a la que hemos decidido venir, ¿no? Entonces, Exacto. sí. Entonces, Patti, pues no sé si quieras, alguien más quiera hacer un comentario, ya prácticamente aquí por ejemplo viene el permiso para hacer, en el resumen que tú me pones, Sí. es Bueno, el permiso que nos damos nosotros mismos, porque el sistema a veces nunca nos los da, ¿eh? no, exactamente. Y el permiso para ser yo, vamos a decirlo cortito porque ya creo que se nos acaba el tiempo, sería cuando nosotros podemos estar conscientes de los condicionamientos que hemos tenido, de las órdenes hipnóticas que hemos obedecido y decidimos como romper ese patrón automático, como dijiste vos, este ejemplo tan simple, ¿no? Tan simple y tan importante, ¿no? De decir, no me levanto más a las 5 de la mañana, es romper un patrón automático de funcionamiento. Entonces, ahí estás como siendo vos, estás eligiendo cómo actuar, pero ahora conscientemente. Entonces vos pensás, Viole, que nosotros tenemos, esto también hemos hablado, lo digo cortito, necesidades básicas muy profundas, todos los seres humanos, que normalmente, justamente como estamos aturdidos por un entorno, por un sistema, por las obligaciones, por lo que se supone que hay que hacer, no escuchamos estas necesidades nuestras. Y además justamente por la mirada de los otros y el miedo a ser desaprobados, a no pertenecer, a que no nos quieran, a que nos abandonen, etcétera, hacen que nosotros vayamos negociando esas necesidades, con las consecuencias que sabemos que tienen, desde las enfermedades hasta vivir vínculos muy difíciles, ¿no? Y un montón de situaciones más. Entonces, el permiso para ser, como si lo dijéramos como un título, podría empezar digamos, a abrirse cuando yo puedo, primero ser consciente de la información que traigo y cómo eso ha determinado mi vida de una manera negativa en muchos aspectos. Entonces, ya sé claramente que así no es. Porque si no, yo no tendría ni malestar, ni sufrimiento, ni enfermedades, ni vínculos difíciles. Entonces, yo tengo ahora la posibilidad de escuchar mis propias necesidades, crear mi propia forma de manejarme con respecto a las cosas, que claramente, como vos decís, no va a coincidir con lo que todos han visto de mí hasta ahora. Por eso el costo de cambiar, ¿no es cierto? Claro que tiene un gran costo cambiar y genera muchísimo movimiento en el entorno. Pero el permiso para hacerlo, voy a sintetizar, sería, Viole, cuando yo puedo escuchar y registrar cuáles son mis necesidades profundas y a dónde estaría mi coherencia, en qué conductas estaría mi coherencia, que la coherencia sería poder alinear lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ¿no es cierto? Cuando yo actúo de esa forma, como en un eje, no tengo estrés, no vivo vínculos difíciles, no tengo enfermedad, estoy bien en mi vida, pero casi todos vivimos justamente por toda esa información que traemos y la creencia de cómo somos, vivimos negociando nuestras necesidades. Y por eso vivimos en general como vivimos, con tanto malestar, con tantas dificultades, con tantas complicaciones, con tantas enfermedades, porque nos está mostrando nuestros cortocircuitos internos entre lo que yo necesito y siento y lo que el exterior espera de mí, y mi mente automática me dice, no, hace esto. Entonces, necesito algo, pero la mente me dice no. Quiero hacer algo y tengo miedo de que el otro no me quiera. Entonces estoy permanentemente como en un choque entre lo que serían mis necesidades, mi permiso para ser yo, ¿no? Y todo en un entorno que normalmente, Viole, no facilita ese proceso. Entonces es como un trabajo arduo, y saber que uno en ese proceso, como vos nombraste, va a sentir culpa de correrse de los lugares conocidos y del personaje que vos siempre sostuviste todo y ahora de golpe te corriste. Uy, castigo familiar, ¿no? Por ejemplo, por decir cualquier ejemplo, ¿no? Entonces, ¿tiene un costo cambiar? Sí. ¿Nos va a resultar como un vértigo ante cosas nuevas? Sí. ¿Va a ser normal que sintamos culpa? Sí. Todas estas cosas van a estar presentes. Porque a veces uno cree, Viole, que para poder ser uno mismo, bueno, qué fácil que es, ahora hago lo que quiero. No, no, esto tiene una serie de emociones como consecuencia que a veces creemos que no tendrían que estar, y sí van a estar todas esas.
y va a estar la desaprobación de ciertas personas, va a estar la crítica de otras, la mirada extraña de otros que nos van a decir, ¿qué estás haciendo si vos nunca fuiste así? Por ejemplo, ¿no? Y va a estar nuestra propia culpa y nuestro propio ego, que va a estar como tirando, ¿no? Jalando, como dicen ustedes, ¿no? Desde un lugar viejo, y nos va a decir, ¿qué estás haciendo si vos no sos así? Entonces es la lucha interna, la confrontación entre el automatismo y la conciencia. En este campo energético, Viole, se va a manejar nuestra vida y nuestro permiso para hacerlo. Quiero cerrar también con una cosa. Fíjate, cuando me pasó ese inter que decidí dejar de levantarme a las 5 para trabajar, me hice un autoengaño. Eso también me gustaría como que lo platicáramos, porque dije, no, ya no me voy a levantar, pero ¿sabes que me metí a unas meditaciones a las 5 de la mañana? O sea, me fui al otro, o sea, cambié de actividad, pero me tenía que seguir levantando a las 5 de la mañana. Ya cuando capté que dije, bueno, ¿por qué me metí a esas meditaciones y lo que yo quiero es dormir hasta las 8 de la mañana? Claro, o sea, me pasó ese autoengaño que lo hice desde el lado espiritual, de decir, estoy haciendo algo diferente, pero estaba haciendo el mismo mandato. Claro. Bueno, fue como la transición, Viole, la transición, ¿no? Claro, parece que, bueno, está bueno como ejemplo, pero bueno, sí, porque justamente, con esto ya termino, hay una identificación, Viole, con toda la anterior. Entonces, si yo me salgo de algo como si fuera de un traje que yo he llevado puesto toda mi vida, y de pronto me lo tengo que sacar y me tengo que poner otro traje, y no conozco ese traje, me siento incómoda, me siento rara, en cambio este traje me queda re cómodo porque es como un personaje, ¿no? El que yo siempre hice, el que yo siempre representé. Y ponerse a ser otro personaje, esta vez conscientemente elegido y digitado por mí y por mis necesidades profundas, es todo un desafío, Viole. Es lo que, bueno, como dijiste vos, el viaje del héroe, el camino del héroe, el proceso de evolución, la transformación espiritual, qué sé yo, el nombre que cada uno le quiera poner, que más le guste, ¿no? Es salirnos de la automatización para poder estar conscientes en la medida que podamos estar conscientes, porque sabemos que es una parte bastante restringida de nuestro ser, de la cual podemos estar conscientes, ¿no? Según la psicología. Pero bueno, en esa parte que se puede, tratar de estar lo más conscientes posible, ¿no? Así es, entonces levántense a las 8 de la mañana. Aquí acaba de entrar, también nos manda un saludo a Adrián, bueno, no sé si acaba de entrar, yo creo que ya tiene rato que entró. Éxitos, Patri, abrazo desde Mendoza. Adrián también, uno de los nuevos terapeutas, él se va a encargar del área de pareja, pero algo que Adrián viene también recomendado por Pati, así que esto está bueno porque la verdad que todas las recomendaciones de Pati han estado fabulosas, han sido un gran y fabuloso sabor de boca. Entonces, agradecemos que estés aquí, Pati, con nosotros. Pues gracias a todos que estuvieron presentes, vi a varios ahí, pero como no los tengo agregados, pues no me aparece quiénes fueron, entonces no puedo mandar saludos, pero a los que comentaron y eso, Najatá, Sergio, Marisol y Adrián, gracias por estar, y pues ese ha sido el episodio número 2 de Compartiendo Vino, y nos vemos el sábado, y si parece ser que hasta el lunes, y si no, nos vemos el otro miércoles. Entonces ya estamos abarcando toda la semana. Pati, gracias por este gran tema. Ahorita Pati ya pasa por iniciar una formación, si no me equivoco, otro grupo de certificación. Si quieres platicar algo rapidito, y ya para irnos. Empezamos justamente mañana otro grupo de formación en descodificación biológica y terapias integrativas en formato completamente online, así que bueno, si a alguien le interesa nos puede contactar. Así es. O si quieren alguna consulta con Pati y hacerla su terapeuta, también lo pueden hacer vía online, y Pati ahí está disponible. Pues Pati, gracias, un abrazote, gracias a los que están allá ya tarde, noche, compartiendo vino, y un beso a todos los demás aquí en México. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Viole. Chao, bye. Me voy a acercar. Un abrazote. Chao. Abrazo, bye. Adiós.